Síndrome de Pedro es una debilidad muy común en la iglesia del Señor y también en los seres humanos. En Juan capítulo 21, el Señor se aparece después de resucitar por tercera vez a sus discípulos. Lo hace frente al mar donde ellos estaban pescando. Y allí confronta al apóstol Pedro y le pregunta tres veces si lo amaba. Pedro responde que sí. Y al final el Señor le hace una recomendación, no le da una orden, sino una recomendación, la misma que nos hace a ti y a mí. Le dice, sígueme. Pero más adelante en este capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en los versos 20 y al 22, vemos cómo se manifiesta el síndrome, la debilidad o el pecado o el error del apóstol Pedro. Volviéndose, Pedro vio que les seguía a Jesús y a él, el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Muy interesante esto que pasa aquí. ¿Por qué? Porque Pedro estaba preocupado por lo que pasaría con Juan. Estaba centrando su atención, estaba enfocado en lo que iba a pasar con Juan, en el propósito de Juan, en el llamado de Juan, bueno, podríamos decir, en la vida de Juan. Sin embargo, Dios le dice que a ti no te incumbe lo que Juan va a hacer o lo que yo le voy a encomendar a Juan. Tú sígueme, tú haz lo que yo te envié a hacer. Generalmente, la mayoría de nosotros estamos más pendientes de lo que hacen otros o dejan de hacer a lo que nosotros debemos de hacer. Y esto es muy delicado y esto es muy peligroso y no le agrada a Dios. Cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito específico, con un llamado, con un ministerio, con dones, con cualidades especiales, diferentes, específicas de cada ser humano. Por eso es importante que cada uno de nosotros busquemos en la presencia de Dios cuál es el llamado, el ministerio, los dones, las capacidades que Dios nos ha entregado para que nosotros funcionemos dentro del cuerpo de Cristo y así podamos edificar su iglesia, porque para eso nos ha dado Dios los llamados, los dones y los ministerios para que hagamos todo para su gloria y su honra. Pero siempre el problema del ser humano ha sido desenfocarse, quitar la mirada de aquellas cosas que no hemos sido llamados a mirar ni a prestarle atención. En 2 de Corintios, capítulo 10 y su verso 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, o sea, no tienen entendimiento. Lo que quiere decir esto es que cuando usted se enfoca, se pone a mirar la vida del otro, usted es una persona falta de entendimiento, porque el entendimiento nos lleva a saber qué es lo que cada uno de nosotros debemos hacer. La palabra de Dios dice que cada uno de nosotros, oiga, individualmente, dará cuenta a Dios de sí. Cada quien debe trabajar, obrar, hacer lo que Dios le llamó a hacer
porque un día, no muy lejano, tendrá que dar cuenta de eso. Y si usted se distrae, se desenfoca, comparándose, mirando la vida del otro, tratando de hacer una labor que Dios no le ha llamado a hacer a usted. Entonces usted pierde el enfoque y por ende usted, falto de entendimiento, va a errar el blanco. Mire lo que dice también 1 Corintios capítulo 9 verso 24. Queda explícito aquí en este versículo lo que el Señor está tratando de enseñarnos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vamos corriendo esta carrera. En el momento en que usted mira a la izquierda, a la derecha o para atrás o se enfoca en otro de los corredores, ¿qué va a pasar con usted? Usted, en vez de avanzar, va a retroceder o puede tropezar por no tener la mirada puesta en el galardón. Para nosotros poder obtener el galardón eterno, definitivamente nuestro enfoque completo tiene que estar en el único en que debe estar, en el único a quien debemos seguir e imitar. Se llama Jesucristo. Por eso el Señor le dice a Pedro, ¿a ti qué? Si yo quiero que Juan quede, si yo quiero que Juan haga esto o aquello, tú encárgate de hacer lo que yo te llamé a hacer. Tú sígueme a mí, porque quien nosotros tenemos que seguir y mirar es al autor y consumador de la fe. ¿Quién? Jesucristo. Pues también nosotros cuando comenzamos a mirar el llamado del otro, el ministerio del otro, lo que hace el otro, lo que tiene el otro, comenzamos a compararnos. Y de ahí viene la envidia y de ahí vienen los celos. Y por eso hoy en día la iglesia de Jesucristo está tan fraccionada y hay tantos celos ministeriales, algo que es pecaminoso en un momento crucial como este, en que Cristo está a la puerta. Debemos dejar de estar mirando para los lados, para adelante, para atrás y decidir enfocarnos en aquel que nos llamó y seguirle por el camino que él ha trazado para nuestras vidas. Y primero de Pedro, capítulo 4, versos 15 y 16, tiene un versículo poderoso. Mire lo que dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor. Pero aquí viene lo interesante, lo dice la Biblia, o por entrometerse en lo ajeno. Oiga, el Señor está diciendo en su palabra, no sufran por homicidio o por robar o por ser malhechores. No sufran por llevar la vida de otro, que era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Lo que está diciendo el Señor es que cuando nosotros nos entrometemos en lo ajeno, sufrimos. Porque como acabo de decir, cuando usted lo que está es llevando, como se dice, llevando la vida del otro, usted empieza a compararse, usted empieza a pensar que esa persona no merece, empieza a juzgar al prójimo. Entonces, queda claro por la palabra, no debemos entrometernos en las vidas ajenas, porque cada quien se presentará delante del Señor para dar cuenta de sus obras. Cuando nos indignamos porque algunos o alguien no está haciendo las cosas bien, lo que tenemos que hacer es orar. A lo que sí hemos sido llamados es a orar por nuestros hermanos y no a llevarles la vida. Quien tiene el control de la vida de cada quien es Dios. Y cada quien recibirá lo que ha sembrado en esta tierra. Hebreos capítulo 10, verso 24 dice, considerémonos, esto es lo que tenemos que hacer, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estar unidos por el vínculo del amor que es Dios y juntos
con los dones, llamados, ministerios, hacer que el cuerpo de Cristo sea edificado, restaurado, unido, para que así nuestro Señor y Salvador venga a arrebatarnos y así podamos estar siempre con el Señor. Así que deje de preocuparse por lo que el otro hace o deja de hacer y usted haga lo que Dios le llamó a hacer para que cuando usted se presente delante de Él pueda recibir el galardón eterno. Señor, te pedimos perdón por las veces que nos hemos desenfocado, mirando, indagando, juzgando a otros en su llamado, en sus ministerios. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguirte a ti, el ejemplo máximo, el varón perfecto que nosotros tenemos que seguir todos los días de nuestra vida para poder llegar a tu estatura. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga.